To all of the fathers, A todos los padres, you strengthen your families, ustedes dan fortaleza a su familia, you provide for your families, ustedes proveen a su familia and you are the foundation for your family. y también son la fundación para su familia. Strong families build strong churches, Las familias fuertes hacen iglesias fuertes and that starts with strong fathers. y eso comienza con padres que son fuertes. So we are grateful for you, Así que estamos agradecidos por ustedes and we pray that you would be strengthened this year. y pedimos que vayan a ser fortalecidos en este año. Amen? Amén. I'm here today Yo estoy aquí hoy to bring a message of hope. para traerles un mensaje de esperanza. In the world today, it feels like we don't have a lot of hope. Y en el mundo de hoy parece que no tenemos mucha esperanza. We look on the news, we look around the Y world, miramos en las noticias alrededor del mundo. and it doesn't always look hopeful. Y a veces ni siquiera tenemos esperanza. But thankfully, we serve the God of all hope. Pero gracias a Dios le servimos al Señor de la gran esperanza. So I want to spend the next few minutes talking about hope. Así que quiero pasar los próximos minutos hablando de la esperanza. But first, as we were worshiping, Pero primero, cuando estábamos alabando, and how great was the worship? You guys are y wonderful. qué increíble fue la alabanza, si estaban preguntándose. I felt the Lord press on me for someone specific. Y yo sentí que el Señor impresionó a alguien en mi corazón específicamente. Someone here with an injury or a pain in your right hip. Alguien aquí que está dañada de su cadera derecha. I don't know who that is, Y yo no sé quién sea esa persona, but there's someone here with a pain in their right hip pero hay area. alguien aquí que tiene un dolor en su cadera derecha. And if that's you, Y si ese eres tú, the Lord wanted me to let you know today el Señor quería dejarte saber hoy that He wants to bring healing to your body que Él quiere traer sanidad a tu cuerpo as a signpost for what He wants to do in your life. como un símbolo de lo que Él quiere hacer en tu vida. Because you have been held back physically, Porque te ha retenido esto físicamente, but you've also been held back spiritually. pero también te ha retenido espiritualmente. And the Lord wants to get rid of that Y pain el Señor quiere quitar ese dolor to show you that He has new things for you to walk into. para mostrarte que Él tiene más cosas por las que tú vas a caminar. So if that's you, we want to pray. Así que si eres ese tú, queremos orar por ti. So if you have a pain in your hip, Así que si tienes un dolor en tu cadera derecha, I ask that you'd stand up yo voy a pedir que te pongas de pie so that we could pray for you. para que podamos orar por ti. Yeah, please come forward. I knew it was a woman. Yo sabía que era una mujer, I was very comfortable because I was going to have my wife put her hand on your porque leg, not me. yo iba a tener a mi esposa que le pusiera la mano sobre ella. Great. What's your name? ¿Cómo te llamas? Maria. Okay. Marina. All right, we're going to pray. Así que vamos a orar. And if you all would extend your hands forward as well. Y si todos pueden estirar su mano hacia el frente, This is what God does. esto es lo que hace el Señor. God highlights people El Señor identifica a la gente so that He can heal them para que pueda sanarlos because He loves them that much. porque los ama tanto. And Marina, God loves you this much Y Marina, Dios te ama de tal manera that He showed me your injury que Él me mostró tu daño so that He could heal it. para que Él lo pudiese sanar. All right, we're going to pray. Así que vamos a orar. God, we thank you for Marina. Señor, te agradecemos por Marina. God, we thank you for your wisdom and your power. Señor, te agradecemos por tu sabiduría y tu poder. God, we pray right now in the Señor, name of Jesus oramos en este momento en el nombre de Jesús, that where there has been pain in her right hip, que donde hay dolor en su cadera derecha, that it would be removed in the name of que lo Jesus. remuevas en el nombre de Jesús, That injury would be gone. que ese daño se ha removido, That pain would disappear. que el dolor se desaparezca That she would have total freedom and y movement que tenga liberación por completa de moverse in the name of en el Jesus. nombre de Jesús. And God, we thank you that as you heal her Y physically, Señor, te agradecemos porque al tú sanarla físicamente, God, that you would show her que spiritually, también le muestres espiritualmente, that you want her to walk into a new que season. tú quieres que ella camine a una nueva temporada. And that new season would be a season of health Y and que wholeness. esa nueva temporada sea una temporada de salud y de completación. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amen. Amén, amén. So now we can have some fun. Ahora sí podemos divertirnos. Isn't God so worthy Que no of es praise? Dios tan digno de alabanza.
that he shows me someone I do not know, que Él me mostró a alguien que yo no conocía, an injury that we did not see, un daño que ni siquiera veíamos físicamente, because he wants to heal it. porque Él quería sanarlo. And that's what gives us hope. Y eso es lo que nos da esperanza. So as we talk about hope, I want you to remember that. Así que al hablar de esperanza quiero que se acuerden de eso. I want you to remember that God loves all of you so much, Quiero que se acuerden que Dios los ama a todos así de la misma manera. that he wants to meet you here Que today, Él quiere encontrarnos aquí en este lugar. and he wants to heal you. Y Él quiere sanarte también a ti. Whether your body, Ya que sea tu cuerpo, your heart, tu corazón, your mind and emotions, o tu mente o tus emociones. God is here to meet with you. Dios está aquí para encontrarse contigo. If I'm honest, that doesn't always make sense to me. Y si soy honesto, ni siquiera tiene sentido muchas veces. The God of the universe, Que el Dios del universo, who holds everything in his hands, el que sostiene todo en sus manos, cares enough about me and you le importamos tanto to come meet with us. para que se venga a encontrar con nosotros. How could I not be hopeful? ¿Cómo no voy a tener esperanza? If he cares, Si a Él le importo, nothing is impossible. nada es imposible. So as we talk about hope, Así que al hablar de la esperanza, it's first important to define hope. primeramente es importante definir la esperanza. So when I say hope, Así que cuando digo esperanza, I mean a confident expectation quiero decir que es una expectativa confiada and desire for future good. y deseo para algo bueno en el futuro. That no matter what life looks like, Que no importa cómo se vea la vida, we are confident estemos confiados that the God of the universe would do good to us. que el Dios del universo va a hacer cosas buenas para nosotros. And that is what fills us with hope. Y eso es lo que nos llena de esperanza. So we're going to look at one of the most hopeless situations in Así the que Bible. vamos a ver una de las situaciones con la menos esperanza de la Biblia. And we're going to focus on how Jesus changes Y situations. vamos a enfocarnos en cómo Jesús cambia esas situaciones. Anyone have a situation that needs to change? ¿Alguno de ustedes tiene una situación que necesita cambiar? I know I do. Yo sé que yo la tengo. Let's watch what God does. Así que vamos a ver lo que Dios va a hacer. Mark chapter 5, En beginning in verse 21. Marcos 4, Yeah, sorry guys, I skipped a couple perdón, scriptures. Marcos 5, Yeah, starting in verse 21. comenzando el versículo 21. When Jesus had again crossed over by boat Después de que Jesús regresó de la barca, en la barca, to the other side of the lake, al otro lado del lago, a large crowd gathered around him while he was by the lake. se reunió alrededor de él una gran multitud, Then one of the synagogue leaders named Jairus porque el que se quedó en la orilla, came, and when he saw Jesus, he fell at his feet. llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. He pleaded with him earnestly, Al ver a Jesús se arrojó a sus pies y suplicó con insistencia: "My little daughter is dying. mi hija se está muriendo. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live." Ven, pon tus manos sobre ella para que ella se sane y sea viva. So Jesus went with him. Así que Jesús fue con él A large crowd followed and pressed around him. y lo seguía una gran multitud. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Y había entre la gente una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias She had suffered a great deal under the care of many doctors y habría sufrido mucho bajo las manos de muchos médicos and had spent all she had. y se había gastado todo lo que tenía. Yet instead of getting better, she grew worse. Pero en vez de mejorarse se empeoró. When she heard about Jesus, Y cuando escuchó de Jesús, she came up behind him in the crowd and touched his clothes se acercó detrás de él y le tocó su manto, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. porque pensó que si tan solo pudiera tocar su manto, entonces quedaré sana. Immediately, her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta que su cuerpo estaba libre de esa aflicción. At once, Jesus realized that power had gone out from Y him. Jesús se dio cuenta que había salido de él poder. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my Así que clothes?" se volvió a la gente y preguntó que quién le había tocado su manto.
You see the people crowding around you, his disciples answered. Y sus discípulos le dijeron que había mucha gente a su alrededor. And yet you can ask, who touched me? Y todavía puedes preguntar, ¿quién me ha tocado? But Jesus kept looking around to see who had done it. Pero Jesús seguía mirando hacia alrededor a ver quién lo había tocado. Then the woman, knowing what had happened to her, Y la mujer, sabiendo lo que le había sucedido, came and fell at his feet se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, and trembling with fear told him the whole truth. le confesó la verdad. He said to her, Y él le dijo, daughter, your faith has healed you. hija, tu fe te ha sanado. Go in peace and be freed from your suffering. Vete en paz y queda libre de tu aflicción. When we know the end of this story, Cuando conocemos el final de esta historia, it doesn't feel quite as hopeless. ni siquiera se sentía de tan falta de esperanza. Jesus shows up and the woman is healed. Jesús se apareció y la mujer fue sanada. But there's a lot more going on here. Pero está pasando muchas cosas más. This woman is hopeless in 3 different ways. Esta mujer le faltaba la esperanza en 3 maneras diferentes. The first way this woman is hopeless is her condition. La primera manera en la que le falta esperanza es su condición. We see at the start of the passage, Miramos que al comenzar del pasaje, in verse 25 and 26, en el versículo 25 y 26, that she has suffered for 12 years. que ella ya había sufrido por 12 años. Something has gone wrong in her body, Algo ha pasado mal en su cuerpo. and it has been wrong for 12 years. Y ha estado mal por 12 años. Every day, Cada día, 12 years, 12 años, constant pain, estaba en dolor constante. constant suffering. Estaba sufriendo constantemente. So it makes sense Así que tiene sentido that scripture says that she went to many doctors, de que la escritura dice que ella fue a muchos doctores, but they don't help her. pero ni siquiera le pueden ayudar. In fact, scripture says she only gets worse. De hecho, la escritura nos dice que se empeoró Every new doctor, y cada doctor nuevo it doesn't help. no le ayudaba. Every day, Cada día still pain. todavía tenía dolor. And not only did it not help, Y no solamente no le ayudó, scripture says that she only got worse. la escritura dice que ella solo se empeoró. And as she gets worse, Y al empeorarse ella, she spends all of her money ella se gastó todo su dinero on doctor after doctor after en doctor. doctor tras doctor tras doctor. So this woman has been sick for 12 years. Así que esta mujer estaba enferma por 12 años. She is getting worse. Se está empeorando She has no money left. y ni siquiera tiene dinero ya. And she has no plan to fix Y anything. ya no tiene ningún plan para arreglar las cosas. That is a hopeless situation. Esa es una situación donde no hay esperanza. But this woman has one thing going for her. Pero esta mujer tiene algo que sí le puede ayudar. And it's the same one thing that's going for you and for me. Y es la misma cosa que tenemos tú y yo. She heard about a man named Jesus. Ella escuchó de un hombre que se llamaba Jesús. And what she heard about Jesus, we do not know. Y lo que escuchó ella de Jesús ni siquiera lo conocemos. We don't know if she heard about the miracles. No sabemos si escuchó de los milagros We don't know if she heard about his kindness. o quizá de su bondad. We don't know what she heard. No sabemos qué fue lo que escuchó. But she knew, Pero ella sabía if I touch him, que si lo tocase, if I can just get close enough to que si him, se podía acercar, I'll be healed. entonces ella sería sana Things are going to y change. las cosas iban a cambiar. And that's all she knew. Y eso es lo único que conocía ella. And that was more than enough. Y eso fue más que suficiente. So what's so cool about Y this lo que es increíble de esto is she touches him. es que ella lo tocó She gets to Jesus. y ella se acercó a Jesús And everything she had hoped for, y todo lo que ella esperaba it happens in that moment. pasó en ese momento. Scripture says that she knew in her body Ella dice, la escritura dice que ella reconoció en su cuerpo that she was freed from her que suffering. ella estaba libre de su sufrimiento. Imagine what that was like. Imagínense eso, 12 years of pain. estando en dolor por 12 años You're out of hope and out of y options. ya no tiene ni esperanza ni opciones. And then you encounter Jesus. Y de repente encuentras a Jesús And just like that, y así de esa manera it's gone. ya se sale. That pain Ese dolor, that torments ese you, tormento, ese dolor que te atormentaba, that keeps you up at night, que te mantiene de pie en la noche, that wakes you up in the morning. que te despierta en la mañana. The only thing you've thought about for 12 years, Y la única cosa en la que has pensado por 12 años gone in a moment. se va en un instante.
And we don't all relate to the woman. Y no todos nos podemos asimilar a la mujer. But as I was praying for you guys, Pero cuando yo oraba por ustedes, I felt the Lord say that there are plenty of situations in this room yo sentí que el Señor dijo que había muchas situaciones en este cuarto, that are your 12 years of suffering. que son sus 12 años de sufrimiento. Whether it's financial pressure, Ya que sea una presión financiera family coming back together, o la familia que se reúna, or real sickness in your body, o quizás una enfermedad grave en su cuerpo. I come to you with great news. Yo vengo a ti con buenas noticias. The God of the impossible Que el Señor de lo imposible is on the move. está moviéndose. And if the tomb is empty, Y si la tumba está vacía, anything is possible. entonces todo es posible. I don't want to spoil the end of my Y message, yo no quiero darles el fin de mi mensaje, but we're going to pray. pero vamos a orar. And we're going to watch heaven touch earth. Y vamos a ver cómo el cielo toca la tierra. And we're going to see situations Y vamos change. a ver que las situaciones cambien. If you believe it, say amen. Y si tú lo crees, di amén. So the woman was hopeless Así que la mujer no tenía esperanza in her condition. en su condición. But the woman was also hopeless Pero también la mujer no tenía esperanza in her identity. en su identidad. We don't actually know her name. Ni siquiera conocemos su nombre. Think about that for a Y second. piensen en eso un momento. We only know her Solamente la conocemos as the woman with the issue of blood. como la mujer con el problema de flujo de sangre. And it's not because we don't do names in this story. Y no es porque no conocemos los nombres en la situación. The story starts with a man named Jairus La historia comienza con un hombre que se llamaba Jairo, talking to a man named Jesus. que estaba hablando con un hombre que se llamaba Jesús. So we know that we're using names in this story, Y sabemos que se están dando nombres en esta historia, but we don't know hers. pero ni siquiera conocemos el de ella. She is only identified with what's wrong with her. Ella solamente se identifica con lo que está mal con ella. As if her 12 years of pain wasn't enough. Como si sus 12 años de sufrimiento no fueran suficientes. The only way we describe her is by what's wrong with her. Y de la única manera que se le describe es con lo que le está pasando. It's a label she can't shake. Es un label que ni siquiera puede quitarse. Imagine the shame. Imagínense qué avergonzada se siente. Every person you talk to, Cualquier persona con la que ella hablaba, every new interaction, cualquier interacción que tenía ella, it reminds you of the thing about yourself you wish was different. les recuerda de las cosas que usted quiere cambiar. But again, the woman has one thing going for her. Pero la mujer tenía algo And it's only one thing. y solamente era esa una cosa. She heard about a man named Jesus. Es que ella escuchó de un hombre que se llamaba Jesús And that identity doesn't work for Jesus. y esa identidad ni siquiera pertenece a Jesús. So she goes and touches Jesus. Entonces ella va y toca a Jesús And she gets healed. y el Señor la sana. Everything she ever wanted. Todo lo que ella quería. And Jesus is aware that power has gone out from him. Y Jesús se da cuenta que salió de él un gran poder. So he tries to find the person. Y él trata de encontrar a esa persona. And eventually she comes forward and reveals herself. Y eventualmente ella viene hacia el frente y revela que fue ella. And Jesus' words to her tell us everything we need to Y know. las palabras de Jesús a ella nos dicen todo lo que tenemos que saber. Jesus said to her, Jesús le dijo a ella, "Daughter, your faith has healed you." hija, tu fe te ha sanado. Don't miss this. His first word is daughter. No se olviden de esto, que su primera palabra fue hija. She got everything she wanted when she came to Jesus. Ella obtuvo todo lo que quería cuando vino a los pies de Jesús. And Jesus still had more for her. Y Jesús todavía tenía más para ella. His first decision was to call her daughter, Su primera decisión fue llamarla hija. not talk about her healing. Ni siquiera habló de la sanidad primero. Before he called her healed, Antes de que le dijo que era sana, he called her his. él le dijo que ella pertenecía a él. Jesus was more interested in restoring her identity Jesús estaba más interesado en restaurar su identidad than restoring her condition. que componer su situación. And we may not be the woman with the issue of blood, Y quizás no somos la mujer con el flujo de sangre,
But I'm willing to bet Pero yo quiero decir we have ways that have defined us. que hemos tenido maneras que nos definen, Things people have said about us. cosas que la gente ha dicho de nosotros, Things people have said over us cosas que la gente nos ha declarado, that have become part of who we think we are. que ya se han vuelto parte de quien nosotros creemos que somos. But the thing about Jesus Pero las cosas que Jesús hace is what the world says does not matter. es que lo que dice el mundo no importa. What your parents said about you does not matter. Lo que tus papás digan sobre ti no importa. What the teacher said about you does not matter. Ni los maestros lo que digan sobre ti importa. What his word says about you is what matters. Solo lo que importa es lo que su palabra dice sobre nosotros. And what his word says about you Y lo que su palabra dice sobre nosotros is that you are a son or a daughter es que tú eres un hijo o una hija of the King of Kings, del Rey de Reyes, the Lord of Lords, del Señor de the Señores, God above all del creation, Señor que está sobre toda la creación, who loved you, quien te amó a ti, not just everyone, but you, no solamente a todos, sino a ti específicamente, enough that God died de tal manera que vino a morir for you and for me. por ti y por mí. And if that's our foundation, Y si esa es nuestra fundación, if we start with God dying y si comenzamos con Dios murió to save me and to save you, para salvarme a mí, para salvarte a ti, then no matter what has ever been said about you, entonces no importa lo que haya nadie dicho de ti. it is irrelevant compared to the cross. No tiene revelencia, no se puede comparar con lo que Jesús hizo en la cruz. It does not matter because he speaks a better word. No importa porque Él declara una mejor palabra sobre ti. So the woman is hopeless in her condition. Así que la mujer no tenía esperanza en su situación. The woman is hopeless in her identity. La mujer no tenía esperanza en su identidad. And the woman is hopeless in her purity. Y también la mujer no tenía esperanza en su puridad. So little Pureza, perdón. Old Testament history lesson. Vamos a hablar del Viejo Testamento. The people of Israel had hundreds of laws. La gente de Israel tenía cientos de reglas y leyes. These laws concerned how we live, Estas reglas hablaban de cómo vivían, how we ate and worshiped, cómo comían y cómo alababan. basically every aspect of life. En todos aspectos de su diario vivir. And one of those groups of laws Y uno de esos grupos de leyes dealt with issues of bleeding. hablaba de la manera que las mujeres sangraban. I'm not going to go all the way into the scripture detail, Dice que no va a ir a profundo de lo que habla esta escritura, but it's Leviticus 15 if you pero want to read for en yourself. Levíticos 15, si quieren leer por sí mismos. But basically what it says is that when you are bleeding, you are isolated. Pero dice que cuando están sangrando tenían que alejarse de todos. You are what is known as ceremonially unclean. Estaban ceremonialmente impuros, And impuras. what that meant practically Y lo que significaba eso was anyone that touched you es que cualquier persona que te tocaba also became unclean. también se volvía impuro. We need to think about what this looked like in day-to-day life. Y tenemos que pensar de cómo se miraría esto en el día de hoy. This woman for 12 years Esta mujer por 12 años couldn't touch anyone, no podía tocar a nadie, couldn't be around anyone, no podía estar alrededor de nadie, couldn't sit where anyone was sitting, ni siquiera se podía sentar donde los demás se sentaban. completely isolated and completely alone. Estaba sola por completo Hopeless. y no tenía esperanza. This is as hopeless as it gets. Y esto es como se ve a alguien que no tiene esperanza. But again, she heard about a man named Jesus. Y ella había escuchado de un hombre que se llamaba Jesús. And she makes a decision, I'm going to get to Jesus. Y ella toma una decisión que va a llegar a Jesús. But remember, she's unclean. Pero acuérdense que estaba impura. Anyone she touches becomes unclean. Y cualquier persona a la que ella tocaba se convertía en puro también. And scripture is telling us that there are people all around Jesus. Y la escritura nos dice que había gente que rodeaba a Jesús. So how does she get to Jesus? Así que, ¿cómo llegó a Jesús?
In the Old Testament, when you were unclean, En el Viejo Testamento, cuando estaban impuros, you had to announce it tenías que anunciarlo so no one else touched you. para que nadie más te pudiese tocar. So picture this woman. Así que imagínense, All she wants to do is get to Jesus. esta mujer lo único que quería era llegar a Jesús. And as she's walking through the crowd, Y ella caminaba por medio de la multitud it's, I'm unclean. y estaba anunciando, estoy impura, I'm unclean. estoy impura. Please don't touch me. Por favor, no me toquen. Don't get too close. No se acerquen mucho. I'm unclean. Estoy impura. I'm unclean. Estoy impura. I'm unclean. Estoy impura. I'm unclean. And then Estoy she impura. touches Jesus. Y de repente toca a Jesús. She just made Jesus unclean. Y ahora Jesús estaba impuro. She touched the prophet. Porque él tocó al profeta. Ella tocó al profeta. She touched the man of God Ella tocó al hombre de Dios. while being unclean. Al estar ella impura. That's why she hid. Y por eso es que ella se escondió. Because it doesn't make any sense otherwise. Porque no tiene sentido de cualquier otra manera. Jesus performs a miracle and she's not happy, she's hidden. Jesús hace un milagro y ella no está feliz, está escondida. And it's because she's scared. Y es porque ella tiene miedo. She's going to be cast out of the community. Porque la van a sacar de la comunidad. They will send her away. La van a enviar lejos. Because not only is she unclean, Porque no solamente está impura, she has touched the prophet también ha tocado al profeta. and made the prophet Y unclean. ya ha hecho al profeta impuro. But she didn't make Jesus unclean. Pero ella no hizo a Jesús impuro. Jesus purified her. Jesús la purificó a ella. What has happened for all of history Lo que ha pasado por medio de la historia is reversed in a moment with Jesus. se ha dado vueltas en un momento. Jesus is so pure, Porque Jesús es tan puro, so clean, tan limpio, white as snow, que está blanco como la nieve, that he is not defiled. que él no ha sido marcado. He purifies that which defiles. Pero él purifica lo que lo toca. And her shame, her isolation, Y su el estar alejada y su shame, vergüenza. Jesus heals in a moment. Jesús lo sana en un instante. And sometimes that's hard to understand in Yeah. our world A veces es un poco difícil comprender esto en nuestro mundo, because we are not ceremonially unclean, porque no estamos ceremonialmente impuros, but we have our own versions of this. pero tenemos nuestras propias versiones de esto. It sounds a little something like, A veces se escucha un algo así. if you only knew what I'd done, Si tú conocieras lo que yo he hecho, if you only knew what I'd seen, si tú conocieras lo que yo he visto if you knew what I'd been through, y lo que he pasado if you knew what had been done to me, y lo que se me ha hecho, there's no way God would want anything to do no hay with me. ninguna manera que Dios quiera algo conmigo. I'm too dirty for God. Yo estoy muy sucio para Dios. I'm too far gone. Ya estoy muy alejado. That works for other people, but not for me. Quizás es para otros, pero no para mí. And King Jesus says, Y el Rey Jesús dice, bring me your brokenness. tráeme tu quebrantamiento, Bring me your impurity. tráeme tus impuridades, Bring me your impurezas, pain and your hurt. y tu dolor y tus tristezas, And watch me heal it. y ve cómo yo lo cambio. Because he's that good Porque Él es tan bueno and he's that pure. y Él es tan puro. So Jesus meets this woman Así que Jesús encuentra a esta mujer in her hopeless condition, en su condición sin esperanza, her hopeless identity, en su identidad que no tenía esperanza and her hopeless purity. y su puridad que no tenía esperanza. And he does the same for us. Y Él hace lo mismo para nosotros. But we have a part to play. Pero también Hope. nosotros tenemos algo que hacer. Hope, which we defined La esperanza a la que definimos as a confident expectation como una expectativa confiada and desire for future good, y deseo para cosas buenas. is a decision. Es una decisión. We can decide to hope Podemos decidir tener esperanza in the most hopeless of situations, en las situaciones que no la tienen, but we need to know how. pero tenemos que saber cómo. To learn how to hope, Para aprender a tener esperanza, we're going to look at the story of Abraham. vamos a ver la historia de Abraham. For context, Para conocer más la Abraham, historia, Abraham was visited by God Abraham fue visitado por Dios when he was 100 years old, cuando él tenía 100 años and his wife Sarah was 90. y su esposa Sara tenía 90.
God promises to give him a son, Dios le prometió darle un hijo, but he's 100. pero él tenía 100 años. I'm no biologist, Yo no soy un científico, but that's a bit difficult. pero eso es un poco difícil. From when God promised Abraham De donde Dios le prometió a Abraham to when he received his promise a cuando recibió su promesa, was 25 years. pasaron 25 años. So Abraham knows a little bit about waiting. Así que Abraham conocía algo de esperar. We pick up the story in Romans chapter 4. Y vemos la historia otra vez en Romanos 4. Against all hope, Sí, en contra de toda la esperanza. Abraham in hope believed and so became. Abraham así creyó al Señor, Just as it had been said to him, so shall your offspring be. así como se le había dicho que fueran sus descendientes, Without weakening his faith, sin quebrantar su fe, he faced the fact that his body was as good as dead, dio gloria a Dios. since he was about 100 years old, Y él tenía ya como 100 años. and that Sarah's womb was also dead. Y también el vientre de Sara ya estaba casi muerto. Yet he did not waver through unbelief Así que no pasó por incredulidad, regarding the promise of God, esperando la promesa de Dios. but was strengthened in his faith and gave glory to God, Pero fue fortalecido en su fe y le dio gloria a Dios. being fully persuaded that God had power Plenamente convencido de que Dios tenía poder to do what he had promised. para cumplir lo que le había prometido. It's not immediately obvious, Y quizás no es obviamente rápido, but we get a formula pero nos da una fórmula aquí for how to hope when it looks hopeless. para cómo tener esperanza cuando no la tenemos. The first thing that Abraham did Lo primero que hizo Abraham was Abraham faced the present. es que él vio su realidad, el presente. Scripture says without weakening in his faith. La escritura nos dice que sin quebrantarse su fe, He faced the fact that his body was as good as él dead. se dio cuenta que su cuerpo ya estaba viejo. Abraham didn't pretend that he wasn't old. Abraham no pretendió que no estaba viejo ya, He didn't pretend that this was normal. ni pretendió que esto era normal. We don't have a blind hope. No tenemos una esperanza ciega We don't stick our heads in the sand y no ponemos nuestras cabezas en la arena and just not look at it y ni siquiera lo vemos and just say Jesus will handle it y decimos Jesús va a tomar cuentas de esto and hope everything turns out. y vamos a esperar que Dios lo arregle todo. We don't downplay or ignore reality. Ni siquiera ignoramos la realidad And we don't do that for one reason. y no lo hacemos eso por una razón. Jesus is not scared of our reality. Porque Jesús no se espanta de nuestra realidad. Jesus is also not surprised by our reality. Jesús tampoco está sorprendido de nuestra realidad. Jesus didn't wake up confused, Jesús no despertó confundido, wondering how you got yourself in this mess pensando en cómo te metiste en este problema and trying to figure out how to fix it. y tratando de componerlo. Jesus, who exists outside of time, Jesús, quien existe fuera del tiempo, already has a plan for your problem. Él ya tiene un plan para tu problema. He does not need us to pretend it doesn't exist. Él no quiere que pretendamos que no existe. So we start by facing the present. Así que comenzamos al enfrentar nuestro presente. The second thing that Abraham did La segunda cosa que hizo Abraham was Abraham filtered through promises. fue que Abraham miró todas las promesas y las filtró. Verse 20 says, El versículo 20 dice, "Yet Abraham did not waver through unbelief, así que Abraham no vaciló como incrédulo regarding the promise of God." la promesa de Dios. Abraham faced reality, Abraham enfrentó la realidad and he was honest about the difficulties in front of him. y fue honesto de las dificultades que él estaba enfrentando. But he didn't let those difficulties have the final word. Pero él no dejó que esas dificultades tuvieran la última palabra. God's promise was the final word. La promesa de Dios era la última palabra. No matter what you see, Y no importa lo que vean,
God's promise has the final word. La promesa de Dios tiene la última palabra. No matter what it looks like, No importa cómo se vea, God's promise has the final word. la promesa de Dios tiene la última palabra. No matter what the doctor says, No importa lo que diga el doctor, God's promise has the final word. la palabra de Dios tiene la última palabra. No matter what you see in your Y family, no importa lo que vean en su familia, God's promise has the final word. la promesa de Dios tiene la última palabra. And his final word is that he is for you. Y su última palabra es que Él es para nosotros. He is with you. Él está con nosotros And he will never let you go. y nunca nos va a abandonar. What God speaks to you, Lo que Dios habla a ti, what he has promised you, lo que te ha prometido, it's important. es importante And we take that very y seriously. lo tomamos muy en serio. But we also believe that God's word, Pero también creemos que la palabra de Dios, which existed before your issue que existió antes de tu problema and will exist after he's defeated it, y lo iba a existir después de que lo haya vencido, is what actually determines how we feel. es lo que determina cómo nos sentimos. My situation is not my reality. Mi situación no es mi realidad. God's promises are my final reality. Las promesas de Dios son mi realidad. So Abraham faced the present. Así que Abraham enfrentó el presente Abraham filtered through promises. y también filtró a todo por medio de las promesas. And Abraham focused on power. Y también se enfocó en el apoderamiento. Romans chapter 4 and verse 21, Romanos capítulo 4. it says, Abraham, being fully persuaded Abraham con plena fe that God had power to do what he had promised. creyó que llegaría a ser padre de muchas naciones. How often do we start our day ¿Cuántas veces comenzamos nuestro día and we say, yes, I will filter through God, y decimos, sí, yo voy a filtrar todo por medio de Dios? but we have back and forth focus. Pero a veces nos enfocamos un poco y un poco no. We give it to God at 6 in the morning Se lo damos a Dios a las 6 de la mañana and pick it up at 6:15. y lo volvemos a recoger a las 9. And give it to him at 8 again Y otra vez se lo damos a las 8. and take it back at 8:05. Y otra vez a las 8:05 lo volvemos a retomar. And say, I'm sorry, I'll give it this Y time. decimos, Señor, te lo voy a entregar esta vez. And then pick it up 10 minutes later. Y otra vez 10 minutos después volvemos a recoger el problema. Guilty. Yo soy culpable. We're all guilty. Todos somos culpables. And that feels like a faith problem. Y a veces se siente como un problema de fe. But it's not. Pero no lo es. It's a focus problem. Es un problema de enfoque. The problem is not where our trust is. El problema es no dónde está nuestra confianza, The problem is where our mind rests. pero en dónde descansa nuestra mente. Because we lay the problem down Porque soltamos el problema and trust Jesus, y confiamos en Jesús and then 10 minutes later, y 10 minutos después we remember the problem, nos acordamos del problema and the problem looks really big, y el problema se ve enorme and I don't know how to fix y it. yo no sé ni cómo componerlo. And God, if you don't show up, I don't know what I'm going to do. Y Dios, si no te muestras, no sé lo que voy a And I hacer. don't know how I'm going to pay my bills. Y yo no sé cómo voy a pagar todas mis deudas. And I don't know what to do about this health issue. Y yo no sé qué hacer con este problema médico. And I don't know, and I don't know, and I don't know. Y yo no sé, yo no sé, yo no sé. And all we've done is elevate the size of the Y problem. todo lo que hemos hecho es elevar el tamaño del problema. But when we focus on his power, Pero cuando nos enfocamos en su poder, the problems get chopped down to appropriate size. los problemas se bajan al tamaño que tienen que estar. It's not that they don't matter. No es que no importen, It's that they don't matter compared to him. es que no importan comparados a Él. But what is this power that Pero, we're talking about? ¿qué es este poder del que estoy hablando? We hear a lot about power in the church. Escuchamos mucho del poder en la iglesia Scripture tells us a lot about power. y la escritura nos dice muchas cosas sobre el poder. But this power of God, Pero este poder de Dios it is the force es la fuerza of the God who made everything. del Dios quien hizo todo. The God who holds everything. Del Dios que lo mantiene todo. The God who is so much bigger than Del- everything else. Del Dios que es mucho más grande que todas las cosas. Romans chapter 8 Y Romanos capítulo 8 says that this is the power dice que este es el poder that raised Christ from the dead. que levantó a Cristo de los muertos. And this is the power Y este es el poder that lives in you. que vive en ti. What problem matters? ¿Qué problema importa?
compared to the glory and splendor of God. comparado a la gloria de Dios. And it lives in me. Y vive en mí. And it lives in you. Y también vive en ti. It's not just a power out there. No solamente es un poder que está allá afuera. It is an active daily relationship Es una relación activa y diaria with the God of the universe. con el Dios del universo. What could be hopeless about that? ¿A qué le puede faltar esperanza en esto? Abraham, Abraham. I was not ready for the translation. You're so quick. No, you were right. I was wrong. No, Abraham faced the present. Abraham confrontó al presente, He focused on promises. que se enfocó en las promesas, He filtered through power. y él filtró a todo eso por el medio del poder. And he fastened to the person of Jesus. Y también se ajustó a la persona de Jesús. Abraham didn't have a relationship with Jesus. Abraham no tenía una relación con Jesús, Jesus had not yet come to earth. porque Jesús no había llegado a la tierra. Abraham met with God face to face a few times. Pero Abraham se encontró con Dios a cara varias veces. And that was enough for him. Y eso fue suficiente para él. We have such an advantage over Tenemos Abraham. una ventaja tremenda, We have a daily relationship que nosotros tenemos una relación a diario with King Jesus. con el Rey Jesús. It doesn't matter when life is good, Porque no importa cuando la vida esté bien, he's there. Él está ahí. It doesn't matter when life is bad, Ni cuando esté mala, he's there. porque Él está ahí. It doesn't matter when it's heaven on earth Y no importa cuando esté el cielo en la tierra, or hell on earth, o quizás el infierno en la tierra, he is there. Él está ahí. The God who has promised El Dios que ha prometido to never leave you nor forsake you, nunca dejarte ni abandonarte, he is with you today. Él está contigo hoy. He is with you tomorrow. Y Él está contigo mañana. He is with you in that doctor's office. Y Él está contigo en esa oficina del doctor. He is with you when you open your bank account at 11 o'clock at night. Y Él está contigo cuando hables tu cuenta de banco a las 11 de la noche. That was real for a couple people. Eso significa mucho para algunas personas. Yeah, you go, if my bank account Yo veo mi cuenta de banco can just touch the hem of his garment, y puedo tocar el manto, el borde de su manto. imagine what he'd do. Imagínense lo que puede hacer. But this element of hope Pero este elemento de esperanza is really straightforward. es muy directo. It doesn't matter No importa whatever's going on. lo que está sucediendo, I look at it yo lo veo and I turn y yo me volteo and I hold on to Jesus. y yo solamente me aguanto a Jesús. And I say, it doesn't matter. Y digo, no importa. No matter what it looks like, No importa cómo se I vea. trust you Yo confío en ti and I'm not letting you go. y yo no te voy a soltar. And that's how we hope. Y así es como tenemos esperanza. Because hope is not a feeling. Porque la esperanza no es un sentimiento. Hope is a person. La esperanza es una persona. 1 Peter chapter 1 El primero de Pedro capítulo 1 calls Jesus Christ our living hope. dice que Jesús es nuestra esperanza viva. And why? Why is he our living hope? ¿Y por qué Él es nuestra esperanza viva? Because if the tomb is empty, Porque si la tumba está vacía if he lives, y si Él vive if he conquered sin, y Él conquistó el pecado conquered death, y conquistó a la muerte conquered hell, y al infierno conquered the grave, y a la tumba, there is nothing he cannot and will not do. entonces no hay nada ni nada que no pueda hacer. And that is hope in every Y situation. eso es una esperanza en cada situación. That's the essence of this good news. Esa es la esencia de estas buenas nuevas. The gospel of Jesus Christ. El evangelio de Jesucristo. The reason we are here today La razón por la cual estamos aquí hoy is because the God of all things es porque el Dios de todas las cosas came to me and you vino a ti y a mí to love us forever. para amarnos para siempre. That is hope. Esa es esperanza. That is what gets us up in the morning. Eso es lo que nos levanta en la mañana. But hope isn't just theoretical. Pero la esperanza no es nada más algo una teoría. Hope has to be acted out. La esperanza tiene que actuarse, tiene que vivirse. So we're going to pray together. Así que vamos a orar juntos. Because I know in a room this size, Yo sé que en un cuarto de este tamaño there are a number of people hay un número de personas with situations that feel hopeless. con situaciones que se sienten sin esperanza. As I was praying for you all, Y al orar yo por ustedes,
I specifically felt yo específicamente sentí financial hardships problemas financieros and restored family relationships. y restaurar relaciones de familia. And if that's you, Y si ese eres tú, we're going to pray vamos a orar and we're going to watch God do something. y vamos a ver cómo Dios va a hacer algo. We are going to watch God change situations. Vamos a ver cómo Dios va a cambiar las situaciones. And that doesn't necessarily mean it looks like what we thought it would. Y eso no quiere decir que va a verse como nosotros no lo imaginamos. But it does mean that the God who is better than I imagined Pero sí quiere decir que el Dios que es mejor que yo imagino, has plans for me beyond what I could come up with. tiene planes mejores de los que yo me puedo imaginar. So if that's you, Así que si eres tú esta persona and you have a really hopeless situation y in your tienes una life, situación sin esperanza, it can be one of those two things I mentioned, puede ser una de las dos cosas que mencioné, but it doesn't have to just be those things. pero no tiene que limitarse a eso. If you need the living hope Si tú necesitas esa esperanza viva, to put hope in you today, que deposite esperanza en ti, I ask that you come down to the front. yo pido que vengas aquí al frente And Ali and I are going to lay hands on you, y yo y Ale vamos a orar por ti and we're going to pray. y vamos a orar And we're going to watch God do y vamos a ver cómo Dios what only God can do. hace lo único que Dios puede hacer. So if that's you, come down to the Así que front. si ese eres tú, ven aquí al frente. If you need hope, come to the Si front. necesitas esperanza, ven aquí al frente.